y es porque en realidad se salió, ¿no? Ahí, ya. Sí, ahí está, no, gracias. En realidad es que amamos el tema de la restauración porque es algo que necesitamos como sociedad y necesitamos como territorios. Continuamos. Mira. Primero vamos a hablar de algunos cambios en la biodiversidad del hotspot chileno. Nosotros, o sea, de repente se habla de la palabra hotspot porque son puntos calientes en donde hay mucha diversidad en un espacio reducido, pero lamentablemente estos hotspots siempre están siendo afectados por el impacto humano. Y de hecho, en la actualidad, los científicos han nombrado esta época en donde han habido mayores tasas de cambios producto del ser humano como el antropoceno. Entonces aquí tenemos como la deforestación en exceso, la ganadería, la urbanización y la agricultura, que son las 4 primeras causas de que nuestros ecosistemas estén en retroceso. Ecosistemas, hablamos aún, luego vamos a hacer el ensamble socioecológico. Y como sale ahí Tarzán medio perdido, lamentablemente el hotspot chileno y la gran mayoría de los ecosistemas que compone el país no están suficientemente representados en las áreas protegidas. Entonces, como ven ahí, Tarzán pensaba que había un poquito más de espacio donde cohabitar, pero no había porque lo deforestaron. Y en la actualidad, lamentablemente, todos los países del mundo en donde no se han tomado medidas sobre la deforestación. Chile ha avanzado un poco, pero todavía nos falta, así que tenemos que educarnos en torno a esto. Como ven acá en esta gráfica, abajo tenemos el índice de desarrollo ya en el eje X y en el eje Y tenemos la huella ecológica en hectáreas por persona. Nosotros somos Latinoamérica, somos el punto celestito que va ahí, quizás no tenemos una gran huella ecológica en relación con otros países, pero vamos avanzando y eso es lo que tenemos que parar. Tenemos que dejar de consumir nuestros recursos naturales en exceso porque la gran mayoría de ellos va a desaparecer y nunca más los vamos a contener. Y por eso la importancia de esta asociación de ecosistemas, socioecosistemas y de que cohabitamos en un mismo socioecosistema que se llama planeta Tierra. Una de las buenas formas de que esto no suceda, de que tengamos una mayor relación con estos socioecosistemas, es el manejo integral de los socioecosistemas. Una buena administración. Por ejemplo, tenemos algo que la gran mayoría de los países está implementando. En Chile están a partir del 2020 y se proyecta, ojalá, su implementación hasta el 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, en donde no solo se consideran aspectos ecológicos, sino que también algunos sociales. Como voy a nombrar algunos que espero se implementen pronto. Por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico. Gran mayoría de las publicaciones científicas hablan de que si el buen vivir de las personas estuviera en un equilibrio, si las personas si el ser humano viviera bien, no iríamos en desmedro de nuestros ecosistemas. Entonces, este objetivo número 8 es algo muy necesario dentro del buen vivir para el ser humano y para los chilenos en general. También el tema de que las energías sean accesibles y no contaminantes. Lamentablemente tenemos a lo menos 3 o 4 zonas de sacrificio en el país y otras que han ido teniendo daños, impactos medioambientales, dado que las empresas se pasan de los límites y son penalizadas con muy bajas penas. Entonces, también es muy importante que la energía para la gran mayoría de las personas sea accesible, pero también que no sea contaminante porque también nos perjudica. Educación de calidad. Si todos estamos informados de estas cosas que yo les estoy mencionando, les cuento que será mucho más fácil tomar decisiones y mucho más fácil ponernos de acuerdo para llegar a un equilibrio socioecológico. Y sobre todo, el tema de las ciudades y comunidades sostenibles. Las economías circulares es lo que viene, es lo que tenemos que trabajar y
y por lo mismo, esta charla está enfocada en la colaboración relacionada con la simbiosis, de que tenemos que tomar en cuenta las lecciones que nos da la naturaleza. Así que sigamos. Dentro de este manejo integral también existe una palabra que es bien clara, que está muy relacionada con la sostenibilidad y la sustentabilidad de los territorios, que es la resiliencia. La resiliencia es una palabra que ojalá no se le olvide, porque no solamente se aplica a este punto, sino que se aplica incluso a nuestras vidas, que es la capacidad de un sistema de volver a un estado inicial luego de que éste sufra una perturbación para poder mantener su estructura y funcionamiento en el tiempo. Como pueden ver aquí, este es el estado del ecosistema. Pasamos por un momento, una brecha, algo que nos tira para abajo. Sin embargo, todos los ecosistemas, socioecosistemas, incluso nosotros, desde nuestro ser, tenemos la capacidad de ser resilientes. Entonces, por eso les digo, no se olviden de esta palabrita, porque en realidad todos tenemos la capacidad. Así que, sobre todo en pandemia, no se olviden que todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Es un buen consejo para tiempos pandémicos. Así es, bueno. Ahora, ¿cómo se mantiene este dinámico? Porque debo aclararle un asunto. Se habla de equilibrios, y cuando asociamos a la palabra equilibrio, asociamos como a un punto rígido. Sin embargo, todos los equilibrios y todos los ensambles son dinámicos, están en movimiento, siempre hay altos y bajos. Tenemos que estar acostumbrados a tener altos y bajos y modificaciones en que hayan cambios. Así que, y yo creo que los chilenos en realidad sí somos un poco así. Estamos acostumbrados a las catástrofes naturales, a que hayan pandemias, estamos acostumbrados a que sucedan eventos. Entonces, yo creo que somos un país bastante resiliente, pero tenemos que ser conscientes también de eso. Entonces, ¿cómo se sostiene esto, que es algo dinámico, es un equilibrio dinámico en el tiempo? Primero, a través de los sistemas naturales, está el banco de semillas en el suelo, que se linkea con los sistemas sociales a través de, que se llaman legados. Y esto, en los sistemas sociales, son las experiencias y tradiciones. Lamentablemente, estamos viviendo en la actualidad en un momento en donde se ha perdido la sabiduría. Estamos en un periodo de extinción de la sabiduría, y esta sabiduría ancestral nos puede proveer. La bicicleta no fue inventada ahora, fue inventada hace harto rato. Entonces, ¿para qué inventar la rueda de la bicicleta si podemos ir a la sabiduría? Podemos ir a nuestros abuelos, podemos ir a nuestros pueblos originarios para buscar soluciones verdes, soluciones basadas en la naturaleza, que nos ayuden a generar una economía circular en torno a la colaboración. Segundo, está la biodiversidad. Desde el sistema natural está la biodiversidad funcional, quiénes son y quiénes son las especies que se encuentran presentes. Y si hacemos la analogía con los sistemas sociales, está la capacidad de agencia. ¿A qué se refiere con esto? Capacidad de agencia o gobernanza local. La biodiversidad y nuestra biodiversidad a nivel social se estructura de cierta forma para que todo funcione bien. Entonces, todo depende de la característica de las comunidades y cómo se van relacionando, como dice acá al medio, características de las comunidades. Desde los sistemas naturales, nuevamente, están las especies con la misma función, que en los sistemas sociales es el rol, o sea, las alternativas o opciones, o lo que se dice en conjunto es la redundancia. Y esto también nos ayuda como socioecosistemas para generar, la redundancia nos ayuda a ser sinérgicos, porque si todos los que tenemos una misma función sumamos nuestros esfuerzos, vamos a generar una mayor fuerza. En los sistemas naturales está la presencia de individuos juveniles, y en los sistemas sociales también, el rol de los jóvenes de la comunidad. Contrario al tema de los legados, tenemos que los jóvenes y niños, sobre todo los jóvenes y niños, son entes que tienen mucha energía, que quieren aprender mucho y que son muy curiosos. Entonces también esto es más que necesario en los sistemas naturales y los sociales, porque son nuestros agentes de cambio y son los que van a llevar
todos los aspectos que vienen a futuro. Así que siempre es muy importante considerar a los jóvenes y a los niños. En el sistema natural está la lluvia de semillas y y eso se llama dinámica regenerativa. Perdón, Andrés. Está la lluvia de semillas y está, por otro lado, en el sistema social, el intercambio de saberes y experiencias. Estas son las conexiones de sistemas. ¿Por qué? No sé si alguno está relacionado con la lluvia de ideas. Es lo mismo, la lluvia de semillas puede venir de un montón de árboles, todos esos árboles caen en el suelo y generan un nuevo bosque. En el tema en la parte social, en los sistemas sociales, el intercambio de saberes y experiencias nos permiten generar nuevos estados, nuevos patrones, cambios, generar cambios. Entonces, por eso, estas son las conexiones intersistemas que tenemos que fomentar y generar. La lluvia de ideas, la diversidad, que hayan ideas diversas, pero también aceptar desde nuestros límites y el del otro, hasta donde convergen para, como dije anteriormente, ser sinérgicos. Algunas definiciones súper importantes que deben saber dentro de los socioecosistemas es el paisaje, es la imagen de un sistema y también es la percepción de un sistema por parte de un observador. El desarrollo local es la actividad basada en la identificación, reconocimiento, patrimonialización y explotación de recursos naturales, culturales de una comunidad con el objetivo de transformar y mejorar su socioeconomía. Y el sistema socioecológico de un ecosistema es un conjunto de fenómenos físicos como abióticos, por ejemplo, el viento, la radiación, el agua, y procesos biológicos como la lluvia es un proceso biológico, o el nacimiento de un ser vivo, y culturales, no solamente los seres humanos son culturales, sino que también hay muchas especies de fauna que también son culturales, que tienen un sistema de vida en sociedad y además de la sabiduría que viene hacia atrás. De las cosas que ellos han pasado. Y culturales interrelacionados basados en flujos de energía. Ahora, ¿qué es la restauración ecológica? Yo les partí todo el dato hablando de la restauración, de los socioecosistemas, pero ahora, ¿qué es la restauración ecológica? Porque muchas veces se confunde restauración con reforestación. La restauración ecológica propiamente tal es el proceso de ayudar en la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido, ahí de ese punto, pero deberíamos agregar por el ser humano, porque lamentablemente al no entender nuestro socioecosistema, de repente sin saber y sin tener conocimiento estamos dañando. Nosotros somos los únicos que dañamos nuestro ecosistema y nuestro hogar. El resto de los seres vivos, todos tienen sus funciones y saben los roles que tienen que hacer dentro de este socioecosistema. Un ecosistema degradado es un sistema ecológico que perdió sus especies nativas o componentes estructurales que determinan su buen funcionamiento y continuidad en el tiempo. Aquí solamente quiero que vean que hay muchos pasos para hacer un montón de actividades, desde A, que es la bolita que está abajo, hasta B. Sin embargo, la restauración ecológica es una de las más largas porque llega hasta este B1 y el estado natural o histórico. Por eso, siempre que hacemos restauración ecológica, tenemos que buscar un ecosistema de referencia que nos muestre hacia qué es lo que había antes, porque en realidad con esta memoria genética y esta sabiduría ancestral que tienen los ecosistemas es porque hasta el día de hoy se han mantenido. Por eso se llama solo restauración ecológica cuando tenemos una imagen del ecosistema de referencia que ha sido dañado. Y además, para que se ejecute o se realice una restauración ecológica o socioecológica, dependiendo si el enfoque es solamente restaurar el componente ecológico o ambos, estos tienen que ser resistentes y autosustentables. No los podemos mantener en el tiempo nosotros como seres humanos, sino que tenemos que dejar que fluyan, porque ellos tienen las habilidades, tienen los rasgos funcionales y los talentos para mantenerse en el territorio. Por algo se han mantenido por mucho tiempo antes que nosotros ahí. Ahora, vamos a hablar ahora de
el sistema socioecológico propiamente tal de los paisajes y el desarrollo local. El territorio, como dice ahí, es un tejido. Aquí les muestro un resultado en terreno de uno de los planes de restauración socioecológica que yo trabajé, en donde se les muestra un plano, un mapa mudo de su territorio a las personas. En este caso, este plan socioecológico fue con un enfoque de restauración de una cuenca en el río Huenchuyamí, en la región del Maule. Y se les enfrenta a este territorio, pero con los componentes de este territorio. Por ejemplo, en este territorio todo lo que es café es plantación forestal. Los pequeños manchoncitos verdes son los remanentes de bosque nativo que quedan. Todo lo que está en rosado es el humedal de Putú y Huenchuyamí. Entonces, las personas que nosotros participamos en las mesas de trabajo fueron a través de estos distintos indicadores que están ahí en azul, verde, rosado, verde, o sea, naranjo y café, identificando con pegotinas dónde estaban en el territorio. Ahora, vamos a diferenciar dentro de estos sistemas socioecológicos cuáles son sociales y cuáles son ecológicos. Agua, biodiversidad y suelo son del componente social, o sea, del componente ecológico. Por otro lado está la biodiversidad y la gobernanza, o sea, el buen vivir y la gobernanza, que son parte del componente social. Buen vivir a muchos no les suena, pero es algo que debería ser un derecho de todos. Y ojalá y espero que sea agregado en la Constitución, porque nosotros como país, como Chile, no tenemos el buen vivir dentro de nuestra Constitución ecológica. Países desarrollados en el área ambiental, como Ecuador, Nueva Zelanda, sí lo tienen. Acá en Ecuador y en Bolivia se llama Sumac Causay. Los indígenas, en particular los mapuches, lo llaman el Kumemongen, y es algo que nos mantiene a nosotros vivos. Eso es la base de las cosas que a nosotros nos mantienen vivos. Hoy no pasa la diapositiva. Hoy sí. ¿Por qué restaurar? Para sostener a la naturaleza, porque ella nos sostiene y porque somos cohabitantes de un ecosistema. Es muy importante recordar y no olvidar que no habitamos, sino que cohabitamos. Tenemos vecinos que puede ser un pájaro, puede ser una planta, pero no, como humanos de repente somos un poco antropocentristas y llamamos que solo los ecosistemas, pero en realidad nosotros también somos parte de estos socioecosistemas. Este es el modelo de los 4 cuadrantes para la restauración ecológica, en donde, como ven, no solamente se denotan la variable ecológica, el valor ecológico que está en el cuadrante superior derecho, sino que también los valores socioeconómicos, los valores culturales y los valores personales. Cada uno de nosotros como individuo tiene un sentido de pertenencia, pero además a nivel colectivo tenemos valores culturales que agrupan este sentido de pertenencia de una sociedad. ¿Por qué también? Porque la naturaleza nos provee servicios ecosistémicos como el servicio de abastecimiento. Estos servicios de abastecimiento son como el agua, la medicina, la materia prima, los alimentos, que son las cosas que la naturaleza nos brinda para sobrevivir. Están también, se quedó pegado, los servicios regulatorios, que son los servicios que la naturaleza por sí misma soluciona problemas y protege de dificultades, como el control de erosión, el mejoramiento del clima, incluso la protección de enfermedades y pestes. Les puedo contar que por la degradación de los bosques tropicales se dice que va a haber un aumento de las enfermedades respiratorias que produce estos mosquitos. Se volvió la enfermedad que producen en este momento, pero los mosquitos que generan enfermedades respiratorias en la zona central de América va a aumentar, dado que en los árboles que fueron deforestados existían ciertos elementos volátiles que impedían que estos mosquitos se reprodujeran tanto. Entonces, al deforestar se está produciendo que aumente el virus. Entonces, nosotros también cuando vamos en desmedro de la naturaleza, estamos rompiendo otros equilibrios. Así que siempre para tomar una acción tenemos que pensar en las reacciones. Están los servicios culturales, que son para brindar bienestar y estilos de vida para el ser humano, como los servicios espirituales, salud y relajación. La naturaleza inspira y provee conocimiento, y sobre todo la actividad al aire libre y el turismo.
Ahora, para mostrarles cómo se relaciona esta restauración socioecológica en la práctica, aquí les muestro un esquema de todo lo que se hizo en el territorio en Putugo, en Chuyamí, a modo de ejemplo para que las personas que quieran realizarlo tomen esto como una pauta. Primero existe siempre la etapa de revisión de información, y esta no solamente tiene que ser a nivel de bibliografía, de leer libros, sino que también hay que ir a los territorios a levantar información. Entonces, de este lado ecológico, podemos, a través de todas las líneas base que existan y información que se cruce, a través de una infraestructura ecológica, levantar aspectos como el agua, el suelo y la biodiversidad, que como les dije, son parte son partes de los atributos ecológicos de la restauración socioecológica. Y por otro lado, tenemos los actores locales que nos brindan todos los datos que están ahí, el agua, el suelo, biodiversidad, buen vivir y gobernanza. Pues los actores locales son las personas que viven en los territorios y que conocen muy bien su territorio. Entonces, por eso es muy importante, y como dice al lado izquierdo, los talleres participativos, los mapeos participativos, escuchar a la gente para generar los planes socioecológicos, turísticos, lo que sea. Cualquier plan que se tenga que hacer en torno a los territorios tiene que estar el ser humano o los actores claves dentro de las decisiones y de los mapeos. Luego existen, bueno, como en todo plan o en toda actividad, existe una preparación, planificación y ejecución de actividades, y el levantamiento de información y presentación del plan, en donde las partes claves de un plan de restauración socioecológica es la definición siempre del norte, a través de los objetivos y las metas. La priorización, que la priorización tiene que ver, uno no es, no sé, Farcas, no es un multimillonario, no es Bill Gates, entonces no tenemos recursos monetarios ilimitados. No tenemos recursos monetarios ilimitados, por lo que tenemos que siempre priorizar y ser estratégicos. Por lo mismo, para hacer un plan de restauración socioecológica y para llegar a este equilibrio socioecológico, tenemos que ser estratégicos. Lamentablemente, las gobernanzas que existen en la actualidad de nuestro país, y hablo de nuestro país particularmente porque la gobernanza va variando según la cultura, según las relaciones de los seres humanos, según individuos que generen organizaciones sociales. Va dependiendo en realidad de los territorios. Entonces vamos a hablar solamente de Chile. En Chile, lamentablemente, las gobernanzas no son realmente empoderadas. Entonces, por lo mismo, siempre se plantea y se busca, a través de la priorización, buscar una nueva gobernanza que facilite este equilibrio socioecológico. Luego viene la implementación a través de algunas medidas que puedan permitir llegar a esta meta, cumplir nuestro objetivo y llegar hasta este norte, que son nuestras metas, y los mecanismos de financiamiento que están dentro del marco regulatorio del Estado, como proyectos FPAs, FNDR, etcétera, etcétera. Como les decía, la participación ciudadana es importantísima. Acá les muestro una foto de la actividad que hicimos en la parte rural. Escogimos en este plan dos ciudades contrastantes. ¿Por qué? Porque resulta que desde la ruralidad también existen puntos de vista. Siempre tenemos que ver puntos contrastantes para sacar brechas. No podemos solamente enfocarnos en la ciudad porque la ruralidad tiene otras realidades. Entonces, en este caso, nos enfocamos en un territorio que fuera más urbano y otro territorio que fuera rural. En particular, tuvimos la suerte que desde la ruralidad asistieron personas que tenían más de 60 años, hasta 90. Estas personas son súper importantes dentro de la reconstrucción de lo que existieron en el territorio y las proyecciones de lo que nosotros queremos hacer para la restauración socioecológica. ¿Por qué? Porque ellos nos brindan sabiduría, como hablamos anteriormente. Entonces, como ven ahí en la foto, ellos están en su sede, en una casa de adobe que tiene más de 100 años, y caminaron hasta llegar para participar en los mapeos colectivos, porque ellos consideran fundamental estas actividades para ir en aporte a sus territorios.
Y en el lado izquierdo tenemos las mesas de trabajo andando. Y como les dije, este fue el resultado final de todo, en donde juntamos todas las necesidades del territorio con estos atributos que nombré y se los recuerdo, sociales, cultura, o sea, biodiversidad, agua, suelos, gobernanza local y buen vivir, y hicimos priorización y además bajo estos atributos hicimos a la gente que nos dijera qué era lo más importante para ellos. Y ellos, aunque no lo crean, no era la biodiversidad ni el agua lo más importante para ellos. Para ellos lo más importante era el buen vivir. Lo que calza con lo que les dije al principio. Las personas de los territorios, si los mantenemos con un buen vivir, van a favorecer que el socioecosistema se encuentre en equilibrio. Y es lo que pasa también en la naturaleza. Todos los organismos tienen su rol, tienen una buena gobernanza porque tienen medios de comunicación, química. En el caso de los hongos tenemos la simbiosis. El hongo le manda una señal a la planta para conectarse a través de las micorrizas. Generan estos lazos. Por un lado, la planta le brinda cierta capacidad de filtrar los nutrientes y la micorriza le brinda mayor cantidad de redes para obtener agua o para obtener nutrientes, y además los hongos son verdaderas redes de Wi-Fi de comunicación por abajo y percepción de señales por arriba, porque se habla a veces incluso que los hongos saben antes cuando va a venir una sequía prolongada, por ejemplo. Entonces se lo informan a través de las redes que generan por abajo con las plantas, que esto sucederá y las plantas ya están protegidas para cuando esto suceda. Lo mismo, y esto quiero hacer una analogía con la gobernanza local y el buen vivir. Si nosotros tuviéramos todo esto que deberíamos proveernos entre nosotros, hacer redes, colaboración y sinergias, tendríamos un buen vivir equilibrado y por lo tanto no tendríamos que ir en desmedro de nuestro patio trasero, como lo llaman algunos, o de nuestro socioecosistema que habitamos. Y eso, acá les puedo nombrar los resultados principales en donde muy alta prioridad y alta prioridad en lo más rojo, y se encuentra en la parte superior que era la parte en donde había mayor cantidad de comunidades y además era la parte donde nacía el río, dado que estas personas contaban que todos los eventos sociales se hacían alrededor del río, pero cuando el caudal disminuyó, las personas se fueron hacia la ciudad, hacia Talca, hacia más arriba. Dejaron y abandonaron todos estos campos y se perdió la ruralidad. Y lo digo como algo negativo porque en realidad desde la ruralidad hay muchos saberes ancestrales que al perderse se pierden también, conocimientos que nos pueden ayudar. Algunas medidas que se pueden hacer desde los territorios para aumentar estas colaboraciones. Un segundo, porque está sonando esto y le voy a bajar el volumen. Ya. Alguna acción que podemos hacer desde nuestra concepción de humano, que somos seres pensantes, es la construcción de perchas, por ejemplo. Esto es una medida ecológica. Ustedes dirán, ¿por qué una percha y qué es ese palo con ramas que está ahí? Bueno, resulta que los pájaros, al igual que las abejas, son seres tan pequeñitos que no tienen todos la energía para cruzar grandes territorios. Entonces, ellos necesitan parar en alguna parte para hacer sus deposiciones. Y la construcción de perchas en espacios abiertos le permite hacer sus deposiciones, y cuando ustedes van a un tiempo después abajo al área que se encuentra debajo de la percha, van a encontrarse con unas plantitas chiquititas de maqui, de boldo, de todas las especies que tengan fruto carnoso, que tengan frutos. Y eso nos va a ayudar para la restauración, por lo menos ecológica, de nuestra biodiversidad a nivel de flora, a nivel de árboles. También está la restauración ecológica mediante la nucleación, algo que se nos olvidó, y por eso rescato el tema de la sabiduría y sobre todo de la observación. Algo que existe mucho en la actualidad es el tema de la ecología observacional.
¿Cuándo hemos visto, y como se puede ver ahí en el esquema que está ahí, cuándo hemos visto que los árboles crecen en hileras o se ordenan en hileras? Entonces, cuando nosotros queramos hacer una restauración ecológica, tenemos que ver y observar cómo ellos crecen en la naturaleza. ¿Por qué esto está después de la percha? Porque los pájaros ocupan otro árbol como percha y luego van creciendo como mini islas o núcleos, y esa es la forma en que en realidad nosotros deberíamos plantarlo, porque por algo ellos se asocian de cierta forma. Ahora también existen árboles que no se llevan bien con unos y otros árboles que hacen sinergia con otros. Por ejemplo, existen árboles que son fijadores de nutrientes, como las leguminosas. Nosotros tenemos varias leguminosas aquí en Chile. Una de las más famosas de aquí de mi zona es el mayo o Sophora macrocarpa. Y este mayo fija nitrógeno para sus demás compañeros. Entonces, cuando hay suelos pobres que tienen nitrógeno, este le ayuda a sus compañeros a fijar nitrógeno. Y así, cada uno tiene un don o una habilidad que ayuda al otro a colaborar. Entonces, esta es una forma bien interesante de generar hábitat también para roedores y pájaros. También construir casas anideras y comedores de pájaros. De semillas de pájaros. ¿Por qué? Porque como les dije en el caso de la percha, los pájaros viajan grandes distancias buscando alimento y no encuentran, porque lamentablemente cada vez vamos perdiendo más esa capacidad de tener manchones de árboles nativos, pero también el cambio climático ha hecho sus fechorías, porque los árboles no están fructificando de igual manera que siempre y lo están haciendo en fechas que los pájaros no reconocen dentro de su reloj circadiano o reloj cerebral. Así que otra forma de ayudar a los otros miembros de nuestra comunidad o de nuestro socioecosistema es la construcción de casas anideras y comederos de aves. También los legados biológicos. De repente vemos estos troncos en nuestros bosques cuando se desmoronó un árbol o cuando incluso van a hacer robo de árboles. Encontramos estos legados biológicos, pero los sacamos porque se ve feo, pero en realidad para la naturaleza eso no es feo. Un legado biológico, como dijimos al principio, sirve para tener nutrientes, para hogar, para reproducir alguna especie. Entonces, si nosotros vemos esto en las cercanías, mejor déjenlo ahí porque va a ser productor de vida. Por si acaso, si van viendo en el mapa, los numeritos son la zona en donde nosotros la habíamos propuesto. Entonces, recordando los colores, a medida que más se acerque al amarillo, menos prioridad tiene, y mientras más se acerca al rojo, más prioridad de restauración socioecológica tiene este sector del territorio. Entonces, en el caso, por ejemplo, del control de especies exóticas invasoras, están todos alineados, pero es porque esta medida está relacionada con el río. Una de las cosas que sucede en todo Chile es que las especies invasoras viajan por los ríos e invaden los ríos alrededor, impidiendo que especies nativas se instalen y absorben todo el agua posible, y se va perdiendo el caudal. Entonces, no sé si ubican, yo creo que sí, Nelson Mandela en África, en Sudáfrica particularmente, observó este patrón y se dio cuenta que mientras más aparecían, menos caudal había. Pero también se fijó que mientras menos agua había, más pobreza había. Entonces lo que hizo fue un programa que se llamaba Working for Water, o Trabajemos por el Agua, y lo que hizo fue darle trabajo permanente a las personas para que fueran sacando estas especies invasoras de los ríos, y el caudal empezó a aumentar y por lo tanto el buen vivir también empezó a aumentar. Otra medida es el enriquecimiento con especies en estado de conservación. Lamentablemente, positivamente en Chile tenemos un montón de especies que son endémicas. Lamentablemente todas esas especies endémicas están en alguna categoría de conservación. Por lo tanto, tenemos que ayudarlas a través de viveros, a través de plantación, incluso en nuestros patios. Nosotros existe una estrategia que se llama conservación circa situ o conservación cerca del sitio,
que permite que nosotros en nuestros patios tengamos verdaderos arboretum, y estos arboretum, aunque ustedes no lo crean, igual generan efectos sobre la diversidad de la zona. Si es semilla de la zona y nosotros lo plantamos en nuestro patio que queda cerca de donde viven estos individuos, por ejemplo, de pitao, va a venir una abejita y en sus patitas se va a llevar el polen y va a hacer polinización. O va a venir un pájaro cuando nuestro arbolito de frutos y se lo va a llevar a otra parte y va a aumentar la población de este individuo que se encuentra amenazado. Entonces nosotros también podemos hacer por la naturaleza, nosotros los individuos, no sé, no los que están arriba en el poder, por decirlo de alguna forma, sino que el normal cristiano, podemos hacer acciones, aunque sea pequeñas, pero sí las podemos hacer. Los viveros comunitarios, esta actividad es una actividad sí o sí, un win-win. ¿Por qué? Porque a través de la sabiduría de las personas nosotros podemos capacitar y validar desde la ciencia y con la sabiduría ancestral de los ancianos las técnicas de cultivo y cómo las plantas crecen. Además es una fuente de financiamiento para que ellos tengan ingresos, porque vivimos en una sociedad que necesita el dinero para sobrevivir, y además, conjunto a ellos pueden tener en este vivero otros tipos de plantas que les sirven para la subsistencia. En este caso fueron puestos en las ciudades que tenían mayor participación dentro de las mesas, dentro de las mesas participativas, porque ahí es donde nuestro indicador fue ese, porque eran ellos los que participaban más y por lo tanto donde probablemente tenga más éxito esta acción. Y también están los sistemas agroforestales, y estos sistemas agroforestales es un mix de cosas, pero que mezcla, tampoco podemos decirle a una persona que tiene, no sé, 1 hectárea y que vive de la agricultura de subsistencia, señor, saque todo, plante esta especie que está en estado de conservación y chao, porque en realidad ellos viven de eso. Entonces, los sistemas agroforestales o SAF vienen para solucionar esta brecha. Entonces tenemos barreras en contorno, como dice arriba, cultivos en callejones, árboles al borde de los cultivos. De repente estos árboles, también existen árboles que proveen nitrógeno. Entonces, para hacer agricultura orgánica nosotros podemos usar árboles que provean nitrógeno a los cultivos. También sirven de cortaviento. Entonces hay muchos cultivos que ustedes saben que hay que ponerle sí o sí una guía porque el viento los corta. Entonces estos árboles, además de generarle nitrógeno y ayudarlos a absorber el nitrógeno, les provee protección contra el viento, protección contra el agua, entre otras. Después, si ustedes gustan, esta presentación se las puedo enviar, y cualquier duda, al final también les voy a dar mi correo. Así que continuemos con lo siguiente. Las cortinas de viento, no voy a parar en esto porque en realidad quiero irme a un punto más importante. Aquí se los describí, pero con el objeto de que puedan tenerlo en la diapo. Aquí hay un ejemplo de las cortinas cortavientos. Se pueden hacer en estrato, se pueden hacer en paralelo. Hay distintos tipos de cortinas cortavientos. Cercovivos o cinturones de protección. En la agroecología se usa mucho esto porque algunos cinturones de protección, por ejemplo, nosotros hicimos un experimento con habas en donde habían fijadores de nitrógeno al medio en el núcleo y otros árboles, y alrededor, al poner las habas, los bichitos se comían las habas y no se comían los árboles de adentro. Entonces ahí también disminuíamos el tema de la depredación por insectos. Sistemas agroforestales, aquí tienen un ejemplo. Claro, se ve esta como monotonía de los cultivos tradicionales, pero enriquecido en los cercos por estos cinturones de protección, que pueden ser siempre, y ojalá sean siempre nativos. Están las fajas riparianas, que están, como dice el nombre, las fajas riparianas están relacionadas con la protección de los ríos o las cuencas. Nuevamente, aquí hay otro ejemplo. Si se fijan, esto es lo que pasa habitualmente al borde de un río, porque todos quieren ir por el agua, pero ojalá siempre esto sea nativo.
cultivos intercalados, que es la base de la agroecología, en donde para evitar el tema de los pesticidas, nosotros rotamos de tipos de géneros o especies distintas para que el bicho, cuando vuelva de nuevo a atacarnos en nuestros tomates, vea que se encuentra con un coliflor y un tomate, entonces como no le gusta el coliflor, se va. Por eso se ocupan los cultivos intercalados. Aquí tenemos un ejemplo también, en donde además se hace una matriz. Y esto también pasa en la naturaleza. La misma naturaleza se va protegiendo. Por ejemplo, en la naturaleza los árboles más grandes son los que están al borde del bosque, porque ellos protegen a todo lo que está adentro. Y son los más fuertes. Y habitualmente son los que resisten sequía, luz. Y más adentro están los más delicados. Entonces, entre ellos todos se protegen. Nosotros, como seres humanos, como somos seres pensantes, deberíamos hacer lo mismo. Los sistemas silvopastoriles, y aquí se usa animales, además de plantas, se incorporan los animales. Aquí hay un sistema silvopastoril. Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a ver plantaciones con nada abajo. Sin embargo, aquí hay un ejemplo muy claro en donde las plantaciones perfectamente se podrían usar para mandar a las vacas a que vayan a comer, no sé, alfalfa. La alfalfa, a todo esto como dato freak, si alguno no lo sabe, también es una planta fijadora no nativa de nitrógeno. Entonces, si nosotros plantamos alfalfa ahí, va a fijar nitrógeno, va a ayudar que la plantación crezca muy bien, pero además le va a dar comida a las vacas, en vez de que las vacas vayan al bosque nativo a pisotear y a comer. Entonces, los principios del SAF son la productividad, la sostenibilidad y la adaptabilidad, porque están enmarcados en esta brecha en donde no podemos excluir el factor humano como parte de este socioecosistema. Y aquí el ejemplo de cómo se ven a nivel de paisaje esta restauración en mosaico, incluyendo los sistemas agroforestales. Algunos aprendizajes y potencialidades de esto es la valoración del entorno de los actores locales, porque de repente si uno no involucra el dinero, las personas no están ni ahí con participar en mapeos colectivos que no tienen ni idea para qué son. También, entonces si uno le da este valor de servicio ecosistémico, el solo hecho de que nosotros involucremos un valor al ecosistema hace que las personas que van en desmedro en la naturaleza, que como les dije, muchas veces no es su culpa porque no tienen de otra forma de dónde sacar, valoran aún más lo que ellos tienen y lo protejan, pero lo protejan de otra forma también ganando ellos para sobrevivir. Por otro lado tenemos el intercambio de conocimiento y diseño participativo. Ya les mostré el ejemplo de por qué es importante involucrar a las comunidades dentro de los mapeos y dentro de la construcción de los escenarios para tomar decisiones. Y finalmente el trabajo en equipo y las relaciones colaborativas. Y esto es algo súper importante porque nos cuesta un montón hacerlo, sobre todo a los seres humanos. Si bien somos seres, animales incluso, sociales, nos cuesta un montón trabajar desde la colaboración. Muchas veces vemos al del lado como un competidor, pero en realidad todos tenemos talentos distintos y por lo tanto existe solapasión de talentos y habilidades y podemos todos hacer sinergia y colaborar. Aquí mejor escúchenme y vean a Andrés, porque en realidad este es un punteo mío, me inspiré escribiéndolo, pero es primero para hacer un homenaje a Maturana, a Humberto Maturana, que se fue hace poco tiempo, algunas teorías y frases que él nos planteó. Primero, en primer lugar, denme un segundo que los voy a hacer pequeñitos, que no leo bien. Amar es educar. Si escuchamos, acogemos preguntas y las respondemos y sobre todo pasamos tiempo con los niños, les damos la oportunidad de ser personas responsables, reflexivas y capaces de escoger por su mismo norte. Aquí la palabra fundamental es reflexión. Una de las cosas que al pasar tiempo con los niños y darles validación desde su inocencia, pero además cabeza llena de preguntas, vamos a enseñar a ser seres más reflexivos que van a ir cada vez en menos en desmedro de los entornos naturales.
Segundo punto, la educación es un espacio para que el niño o niña se transforme en un ciudadano ético, que está muy relacionado con el punto 1. En la teoría de la autopoiesis, junto a Francisco Varela, jamás debemos olvidar a los compañeros que piensan con nosotros. Indica que la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción, apoyando la teoría de sistemas de la socioecología, dice que nosotros no solamente somos un individuo, sino que somos redes cerradas para la autoproducción de los recursos naturales que necesitamos. Entonces tenemos que sentirnos también parte de este círculo cerrado, que en realidad no es un círculo cerrado, es un socioecosistema, y nosotros cohabitamos ese socioecosistema. Los seres humanos somos intrínsecamente amorosos. El amor es una manera de vivir en sociedad. Surge al interactuar con otras personas, no importando quiénes sean o en su lugar en la comunidad, y la consideramos como un legítimo otro, otra, pudiendo coexistir respetando sus límites. Otra palabra clave, ya tenemos reflexión, ahora se le suma coexistir. No olvidemos que coexistimos con un otro o otra que tiene límites, y debemos también siempre, antes de hacer un prejuicio, preguntarnos qué es lo que sucede con el otro u otra. Y una ayudita para nuestra propia autopoiesis y desarrollo personal en estos días pandémicos sobre todo, es que debemos dejar que nuestras emociones se expresan, pues por el contrario ellas nos controlarán. En los entornos naturales, ¿ustedes creen que si no sé, solamente ante las limitancias como físicas, por ejemplo agua, las plantas dejan de ser las cosas que hacen? Ellos tienen relojes circadianos muy marcados, en cambio nosotros somos los únicos que nos reprimimos dentro de nuestras mismas necesidades de ser humanos para fluir. Entonces también tenemos que aprender de la naturaleza en ese sentido. Y como mensaje personal, sacado de toda esta reflexión y de todo lo que les dije y lo que he aprendido desde la propia gente que he trabajado con ellos de los territorios, es que tenemos que aprender de la naturaleza. No nos olvidemos de observar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. De repente cuando miramos hacia abajo hay una pequeña plantita creciendo o un bichito que va pasando. Cuando miramos hacia arriba nos podemos encontrar con un montón de pájaros, y si agudizamos los oídos también vamos a empezar a diferenciar que hay un montón de cohabitantes en nuestros ecosistemas. También de los métodos colaborativos que la naturaleza nos entrega. La naturaleza yo creo que es el ejemplo de colaboración y de simbiosis, que nosotros nos olvidamos un poco de esto, pero que estamos a tiempo de aprender para no tener que irnos a Marte arrancando de que nuestro planeta Tierra se destruya. De que está enmarañado de redes, que muchas veces lo complejo no es tan malo, porque el de estar enmarañado en redes, el que haya mucha cantidad de redes, hace más fáciles las cosas, porque como dije anteriormente, no es que cada uno compita con el otro, sino que a mayor cantidad de redes, genera mayor cantidad de colaboración entre las partes del territorio. Entonces, cuando se les ocurra una idea, busque la mayor cantidad de redes para ejecutarla, porque por lo menos así a la naturaleza le funciona. La autoproducción, en donde la naturaleza no solo nos provee, sino que nosotros también deberíamos ayudarla a proveer, mediante la autoproducción de alimentos, mediante la autoproducción de conocimiento, incluyendo la reflexión dentro de este proceso de autoproducción de seres humanos. Como dije, la dije antes, pero la reflexión es importantísima, y que seamos sinérgicos. No pensemos siempre en que el de al lado nos va a joder o nos va a quitar algo, sino que tratemos de pensar desde cómo nos podemos apoyar a través de las redes, siendo colaborativos y sinérgicos. Y eso, muchas gracias. Si tienen preguntas, ahí les dejé mi contacto, que es Javiera Vargas Muñoz, Munoz, porque no se puede escribir la ñ, @gmail.com. Y fue un gustoso trabajar con ustedes, chiquillos, Carola y Juan. Así que quedo abierta para las cosas que ustedes quieran. Te pasaste, qué interesante todo lo que nos contáis, como que el hongo nos haya unido en este camino y llegar a este tema que tiene su parte teórica, me imagino, súper desarrollada y súper enriquecedor poder hacer estos paralelos entre
una diapositiva que me encanta, que me encantó que pusiste al principio, que era como la parte ecológica, la parte social y en donde convergen y qué corresponde a cada uno y cómo se relacionan unas con otras, como no, muy interesante todo el tema. Los invito a prender sus cámaras, a saludar a Javi si tienen alguna Hola, pregunta, Fernando. a hacérsela directamente. Hola Fernando. Sí, mira, ahí está su pequeñito. Sí, ya estamos. Bueno, en el chat muchas felicitaciones también, mucho amor de parte de todos, abrazos, agradecimientos también por la simpleza en la que explicas todos estos conceptos científicos y gráficos. Es parte de lo que estamos buscando en el fondo, compartir estos conocimientos de forma eh, cercana y amorosa. cercana y amorosa. Exacto. Oye, Javi, bueno, nosotros como comentabas, Juan, al inicio, la Javi está en este proyecto desde el día uno, desde la postulación, y siempre he querido que nos cuentes un poco, nos contaste como en la presentación cuál era uno de los roles a nivel ecosistémico de los hongos, pero me gustaría saber de manera concreta cómo o qué avances han habido en la incorporación del reino fungi en programas de restauración socioecológica. Ya, si bien estoy súper incipiente, recién se están probando y de hecho se está descubriendo de a poco con qué hongo está asociado cada ecosistema. Quiero contarles también a todos que los hongos, por ejemplo, por eso van desapareciendo. A medida que van desapareciendo los ecosistemas, también van desapareciendo los hongos porque ellos se anclan estratégicamente y específicamente con ciertos árboles, unen ciertos árboles. Entonces, no sé, nombremos alguno en particular que se coma, Boletus loyo, o el famoso Amanita muscaria que todos conocen en realidad porque la callampa roja, pero esa no es nativa por si acaso. Y es venenosa para los que siempre se emocionan al ver la Amanita muscaria. Ellos, como dije, son específicos de cada ecosistema, entonces ahora en Chile se están haciendo varios estudios en donde se están caracterizando qué ecosistema se relaciona con cada hongo, y si nosotros pudiéramos hacer esta como artificialmente y potenciar esta sinergia, lo que hacen es obtener las esporas y desde el día 1 generar este enlace simbionte a través de las micorrizas, y lo que hace la micorriza también es generarle mayor resiliencia a las plantas. Les da una capacidad mucho mayor de obtener agua, de obtener nutrientes, de adelantarse a los eventos catastróficos. Entonces, si nosotros lo usamos en restauración, vamos a poder tener una mayor sobrevivencia y rendimiento de nuestras especies vegetales. Por eso el hongo es tan fundamental, y también a todos los que quieran hacer restauración los invito a considerar eso. O cuando vayan a producir una especie, que sepan que está dentro de un bosque nativo. No es que vayan a robar tierra de hoja, sino que existen algunas técnicas que se llaman captación de microorganismos, que son trampas de microorganismos en donde nosotros podemos captar algunas esporas, bichitos, que después podemos mezclar con nuestra tierra para que le podamos dar como otra esperanza de vida a nuestros árboles de acuerdo a de donde nacieron, porque en realidad nuestros microorganismos no viven solamente de la tierra de hojas, sino que ellos viven con todas las relaciones que existen debajo de la tierra con los insectos, con los hongos. Entonces, eso, no sé si lo dejé claro, Carola. No, la economía subterránea también es importante considerar. Sí, completamente. Y como dices tú, yo por lo que he visto, las investigaciones están como en un estado incipiente, pero creciendo. Hay varios equipos que están trabajando en la identificación de especies micorrízicas nativas. Y bueno, es de esperar que eso sea un impulso para la restauración de nuestros ecosistemas, por lo menos los de bosque. Y yo vi ayer un documental de unas científicas de Canadá, Australia, muchos países distintos que estaban tratando de eh, impulsar como un desarrollo de corales que encontraban en arrecifes que estaban ya como blanqueados
pero habían algunos que estaban vivos aún. Entonces, como tratar de, o sea, investigar por qué ellos sí son capaces de adaptarse a estos cambios de temperatura, que a la mayoría de su arrecife los eliminó. Y bueno, Claro. estas científicas están haciendo crecer corales a más temperatura y yendo a sembrarlos a los arrecifes antiguos para poder como, porque bueno, además de todo el ecosistema coral también tiene implicancias como que va, cortan los maremotos, ¿cachai? Claro. Como, o sea, no nos permiten habitar la tierra que se habita hoy día en islas o en costas, ¿cachai? Entonces, Que también a eso me veces parece interesante. con lo que dijo, con respecto a lo que dice el Juan, es verdad. De hecho, a mí de repente como que me da mucha ansiedad poder estudiar todo antes que se destruya, porque en realidad, si lo piensas, imagínate, en tema de hongos, ni siquiera hay una legislación que los proteja. Entonces, y por el contrario, tampoco sabemos si el hongo está amenazado o no. No sabemos con qué se asocia, se está trabajando en eso recién. Y más encima se están cada vez amenazando más porque cae lo grande, pero él también cae. Entonces es como la red, o sea, si muere una red de internet y la hackean, pasa lo mismo con los hongos, porque también ellos sobreviven de los árboles. Entonces, de repente me produce ansiedad que avance esto tan rápido y no alcancemos a estudiar las cosas que están sucediendo y de repente ni siquiera sepamos entender toda esta sabiduría ancestral y genética de los pasos que han visto los hongos o los seres vivos que nosotros no podemos entender. Y de repente a lo mejor esas pueden ser soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan mantenernos en el tiempo. Entonces, invitar a todos los que están viendo esto que tengan su cuaderno y todas las cosas que vean, anótenlas y traten de buscar algún investigador o buscar algún fondo, y si no tienen fondo, díganle al Juan y la Carola que son súper apasionados, a mí también, a Fundación Fuji, no sé, pero busquen redes, ñoñas, si se les ocurre cualquier idea, porque de repente una observación, de verdad, ninguna pregunta es tonta, y a la tasa que estamos avanzando, también los animales y los seres vivos están avanzando en su evolución, entonces tenemos que aprender unos de los otros. Sí, muy inspirador todo esto. Estamos, bueno, aquí como ya estamos medio justitos de tiempo, Fabiola pregunta, Javi, ¿cuál sería el mensaje para la educación ambiental al aire libre? ¿Cómo podemos presentar estos organismos a los niños y niñas? Es súper brígida esa pregunta porque en realidad yo me he dado cuenta que en muy pocas ocasiones se considera bajo el suelo. O sea, recién yo creo que uno de los pioneros del tema del turismo con lupa fue Ricardo Rossi en el Parque Omora. Y fue por una circunstancia totalmente nada que ver. O sea, él se cayó a una turbera, quedó enterrado hasta aquí. Mientras lo iban a salvar de ese entierro, él empezó a ver que había organismos mucho más chiquititos que también eran igual de interesantes que ver un árbol, un pájaro, y ahí generó este turismo con lupa. Entonces, yo creo que es súper importante enseñarle a los niños a hacer pequeños experimentos, que lleven su lupa, que vean los animales cómo se mueven debajo, explicarles para qué sirve cada bichito, porque de repente un bicho también está relacionado como una plaga, como algo malo. O a veces también los hongos están categorizados como algo malo. No, hay que sacar los hongos porque me va a matar la planta. Y muchas veces no pensamos en el favor que le hacen a las plantas. Entonces, yo creo que en temas de educación ambiental al aire libre, el turismo con lupa, el andar con algo que lo acerque bajo el suelo, en tomar una palada de tierra y ver qué cosas salen de ahí. Bueno, hay varios experimentos. Hay una metodología que se llama EPE, que también se las puedo, para los que quieran obtenerla, también me lo pueden preguntar y se las puedo enviar, que da un montón de metodologías para ver lo que hay bajo tierra. O sea, igual hay algunas que son medias estresante para los animalitos. Por ejemplo, para los animalitos bajo tierra se les ponen unas trampas y se le pone luz para que salgan arriba y así puedes cuantificarlo y verlo. Pero hay otras que son más recomendables, yo creo, porque no estresa a los insectos, que son viendo como las formas que tienen y en base a las formas dándole una función y esta tarea que tienen todo lo que está bajo el suelo, o sea, las micorrizas, mi profe de entomología me va a asesinar si me vuelve a
a escuchar repetir la palabra bicho, insectos, los insectos que crecen bajo el suelo, es súper importante porque no todo es tierra arriba, también todo está pasando tierra abajo y no lo sabemos. Así que esa es mi respuesta para la Fabi. De todas maneras. Haciendo un vínculo con el reino fungi, creo que por lo menos para mí fue impresionante cuando amplié mi visión de mundo y entendí que estaban estos seres que son seres que viven bajo tierra y son seres que la mayor parte del tiempo, por lo menos los esporomas, viven en su vida microscópica, en su ámbito microscópico y en su ámbito escondido, ¿no? Y que en algunos momentos se aparecen, ¿no? Tienen como estas apariciones que son en otoño, en primavera, podemos tener la suerte de encontrarnos con los carpóforos, pero, pero bueno, la invitación, al menos yo desde que descubrí eso, es a salir también al aire libre y buscar pequeños signos y pequeñas presencias de lo microscópico. Los hongos que forman macroestructuras de alguna manera nos ayudan porque sabemos que ahí abajo hay esta red de micelio viviendo bajo el bosque o en una plaza, en nuestro propio jardín. Y en ese sentido, claro, mucha gratitud hacia ese mundo microscópico. Por ahí dicen no olvidar a las bacterias. Maravilloso reino, seres que son increíbles y que pasan la mayor parte, o sea, ante nosotros son seres invisibles, pero que conforman gran parte de la realidad y de nuestros cuerpos también. Los únicos que no estamos queriendo tanto de los microorganismos son los virus. Sí, pues ya, pero las bacterias y los hongos, los microhongos, claro, los hongos no son los únicos descomponedores tampoco. Entonces, las bacterias, y aquí también están preguntando, la psilocibina nos puede ayudar a ser más conscientes de nuestro ecosistema. O sea, no solo la psilocibina, yo siento que hoy día todo meterse en el mundo del hongo, más allá de la sustancia enteógena, nos permite romper con los paradigmas de lo que significa ser un individuo, ser parte de un ecosistema, como... Y ese estudio, o sea, la gente, bueno, si quiere consumir, adelante, o sea, hay que ser respetuoso, hay que ser conscientes nomás y tener también los límites propios bien claros y ser respetuosos con el consumo de lo que pueden ser los hongos alucinógenos, pero, o sea, yo no tuve que tomar hongos alucinógenos para quedar alucinando con todo el reino fungi, ¿cachai? Y es una invitación que nosotros como proyecto, como museo, o sea, no andamos vendiendo hongos, me explico, ¿cachai? Estamos haciendo arte al respecto, estamos tratando de generar nuevos lenguajes para poder difundir toda esta magia y toda esta energía de amor al final, que si bien, claro, existen hongos que a nosotros nos pueden poner en peligro, son lo que son, es su forma de vivir. No podemos empezar a juzgar y hacer discriminaciones de seres que si bien hay algunos que presentan como conciencia, en general viven como viven y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Sin morales adjuntas, ¿cachai? Sí. Oye, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día, Javi. Quiero leer algo que puso Fernando. Por favor, que la Constitución proteja a los organismos vivos y sobre todo a los microorganismos que tampoco son incluidos. Los hongos recién ahora están siendo protegidos. Así que recalcar ese mensaje que dijo el Fernando. Y antes de que termines, Juan y Carola, son unos secos porque en realidad están ayudando a relacionar el arte con la ciencia y con la educación. Así que sigan así, antes de que agradezcan a todos, agradecerle a ustedes por esta iniciativa que fue maravillosa y sigan así. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas, a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido un público súper fiel, unos compañeros y compañeras que han estado en nuestros talleres, a todo esto. Esta es el último viaje por la página.
pero este domingo vamos a tener un taller con Nicolás Ollarse, que está aquí también con nosotros hoy, y vamos a tener un taller vamos a modelar con papel maché líquenes, así que vamos a entrar ahí de lleno en el mundo de los simbiontes. Y también a los que tienen Instagram, usar uno de los filtros y compartir, y por favor, tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, bueno, otra cosa que quería comentar con relación al interés por la educación medioambiental y para nosotros educación artística también, es que la muestra gira, la muestra virtual va a permanecer abierta online durante un tiempo indeterminado. Así que si ustedes conocen iniciativas escolares o locales, no necesariamente escolares, también como de adultos mayores o juntas de vecinos, gente joven que quiera recorrer la muestra con nosotros en estos tiempos en que estamos como no tan afuera aún, maravilloso, ¿ya? Podemos coordinarnos y hacemos visitas guiadas y conversatorios. La idea es que podamos mantener viva esta comunidad simbiótica que hemos conformado este mes. Muchas gracias. Me despido. Si quieren pueden prender sus camaritas para verlos, que nos encanta. Sacar un pantallazo ahí. Chao, chicas y chicos. Muchas gracias. Ahí se están conectando más, Juan. Espera. Gracias. Buenas noches. Nos vemos Buenas el domingo. noches. Buenas noches. Colaboración. Chao. Chao, Fabiola. Chao, Mauricio. Chao, Andrés. Gracias. Sí, chao, Andrés. No sé cómo se dice chao. Así no. Chao, chiquillos.